lo hacíamos seguido, pero dejamos de hacerlo y trajo mucha edificación al cuerpo de Cristo. Amén. Así que es una invitación, recuerde, es una invitación a quien, para que no se lo pierda, vaya, conviva. Todavía pudimos jugar voleibol todavía. Amén, y jugamos uno que otro poquito fútbol y también un poco de básquetbol. Amén, todavía pudimos. Amén, dice que me ganó. Entonces, podemos ver que ahí pudimos también disfrutar, amén. Y me di cuenta que todavía tengo tiempo para seguir jugando. Amén. Aunque ya de repente como que ya no. Hoy en la mañana dije decía, no voy a ir a la iglesia porque me siento cansado. Pero me acordé que soy el pastor. Amén. Y aquí estamos. Amén. Aquí estamos dispuestos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén, que es el tema de hoy. Amén, seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe que esa es la voluntad de Dios? Seguir buscándolo, seguirle sirviendo. Esa es su voluntad. Amén. Muchos se preguntarán cuál es la voluntad de Dios. Wow, la voluntad de Dios es grandísima. Muchas cosas que Dios pide que podamos hacer o que queramos hacer para Él. Amén. Y todo lo que hagamos para Él siempre va a ser de bendición para nosotros. Cualquier cosa que tú hagas para Dios, tú serás bendecido, no Dios, tú. Amén. Nosotros seremos los bendecidos cualquier cosa que hagamos para Dios. Amén. Amén. Así que ¿cuántos quieren ser bendecidos? Pues necesita hacer la voluntad de Dios. Amén. Y hoy vamos a aprender sobre eso. ¿Está dispuesto a aprender hoy? ¿Está dispuesto a aprender hoy? Así que ahí donde está, levante su mano y diga, Señor, cierre sus ojos. Aquí estamos en esta mañana, dispuestos a aprender, a recibir de tu palabra. Porque antemano sabemos que tu palabra es bendita, pero también es medicina a nuestro cuerpo. Y hoy queremos que tu palabra sane cualquier área de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo poder saber la voluntad de Dios para todos y cómo entenderla, verdad? Que sería la pregunta. A veces muchos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida, verdad? O ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver que la voluntad de Dios es muy extensa, ¿verdad? Y no aprendemos a conocer totalmente todo la voluntad de Dios, hasta día a día vamos aprendiendo. Amén. En un día no lo aprendes, en una predicación no lo aprendes, sino en un continuo búsqueda de Dios vamos conociendo su voluntad. Amén. Lo que la mayoría de los creyentes se hacen o desean conocer es cuál es su voluntad para cada uno. Esa es la pregunta que se hacen. Algunos ya pasaron 20 años y no han conocido la voluntad de Dios. Pero ahorita vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios. Porque no podemos seguir viviendo como creyentes sin saber exactamente lo que Dios pide que hagamos. Amén. Podemos ser creyentes solamente personas que podemos conformarnos con lo que solamente hacemos sin ser realmente gratificante el poder estar haciendo completamente la voluntad de Dios. Amén. Podemos venir a la iglesia, cantar, adorar, pero hasta ahí, y no llevar a cabo completamente toda la voluntad de Dios en nuestra vida, que es algo que Dios quiere, que tú y yo podamos vivir esa completa voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Lo primero que debemos de saber es que su voluntad es siempre perfecta, agradable y buena. Perfecta, agradable y buena. Eso tenemos que entenderlo. Lo que Dios quiere que hagamos siempre será bueno, agradable y perfecto. Amén. Dios jamás va a querer que tú hagas algo, ¿verdad?, que dañe tu vida, que afecte tu vida o cualquier otra área de tu vida. Amén. No lo quiere. Dios quiere que todo lo que cuando hagas algo para Dios, sepas que es bueno para ti, sepas que es agradable para ti y sepas que es perfecto para tu vida. Amén. Nada de lo que Dios te pida hacer va a ser dañino para tu vida. ¿Aló? Nada de lo que Dios te manda de nosotros nos va a causar ningún daño, nos va a hacer ningún mal efecto, sino antes bien seremos bendecidos. Dígale que a su lado, vas a ser bendecido. Dígale, vas a ser bendecido. Ese es, cuando haces la voluntad de Dios, tú eres bendecido, eres bendecida. Amén. Porque en ello conlleva la bendición cuando hacemos su voluntad.
Son muchas las indicaciones que nos da para conocer por completo a su voluntad. Miremos alguna de ellas. Usted no lo tiene, pero apunte el texto ahí, 1 de Pedro 2:15. Y dice así: porque esta es la voluntad de Dios. Usted lo puede leer en su casa, pero apunte el texto. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Una de las primeras cosas es que tú y yo practiquemos lo que Dios nos manda hacer para callar a otros. Hay gente que primeramente cuando sabe que tú eres creyente y no practicas lo que Dios dices que eres, entonces la gente va a hablar mal de ti. ¿Cómo yo callo esto? Dice, porque esa es la voluntad de Dios, que practicando el bien, diga conmigo, practicando el bien. La manera en que tú practicas el bien, cuando tú practicas el bien, entonces haces callar la voz de otros. ¿Aló? Esa es la voluntad de Dios, que la gente sepa que tú eres un creyente genuino. ¿Aló? Que usted es un creyente genuino. Cuando usted practica lo que Dios le dice que haga, entonces esa es la voluntad de Dios y eso va a hacer que la gente calle. Y eso dice la Biblia en el libro de 2 de Pedro 2:15. Amén. Hagan callar la ignorancia de los insensatos. El practicar la palabra va a hacer que otros se den cuenta que tú sí conoces a Dios. ¿Aló? Escuche bien, que tú sí conoces a Dios, porque hay gente que dice conocer a Dios, pero si no practica lo que sabe, entonces no conoce a Dios. Amén. Entonces cuando nosotros practicamos aquello que hemos aprendido, entonces la gente va a entender quién es el Dios que tú sirves. Sin tanto que hables, con tu vida vas a dar a conocer la voluntad de Dios a otros. Y la gente va a conocer a Dios a través de ti. ¿Me está entendiendo? La gente va a conocer a Dios a través de ti. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Otra de las áreas que podemos entender, 3 de Juan capítulo 2, versículo 2, dice así: queridos hermanos, mire, esa es la voluntad de Dios. Pido a Dios, así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. El deseo de Dios es que tu vida espiritual esté fuerte, fortalecida. San Juan, la tercera carta a San Juan menciona eso, porque dice, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente. ¿Cuántos viven una vida espiritualmente bien? Bueno, son sinceros, es lo bueno. Amén. Pues necesita fortalecerse más en su vida espiritual. Amén. Y él dice, así como tu vida espiritual está bien, deseo también que te vaya bien en tu buena salud. Amén. Quiero que 3 de Juan, versículo 2. Recuerde que es la última carta, la tercera carta, el libro más grande de la Biblia. O el capítulo más grande de la Biblia, que es 3 de Juan. Amén. Y es en el versículo 2, ahí dice. Entonces, el deseo de Dios es primeramente, quiere que tu vida espiritual esté bien. Diga conmigo, bien. Tu vida espiritual. Y si tu vida espiritual está bien, dice, así como está tu vida espiritual, también tú estés sano. Amén. O sea, el deseo de Dios es que estés completamente sano en todas las áreas. Su voluntad es que estés sano en todas las áreas. ¿No me está entendiendo usted? Hay quien podrías venir a la iglesia, pero tu vida espiritual todavía está enferma. Necesita estar sana tu vida espiritual. De muchos necesitan sanar su vida espiritual. Porque cuando tu vida espiritual está sana, entonces el deseo de Dios es que también tu cuerpo esté sano. Ese es lo que Dios demanda, pide. Su voluntad es esa. Ahora, si usted está leyendo y está entendiéndome lo que yo le digo, se está dando cuenta entonces que el deseo de Dios es bueno, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es buena para con usted y para conmigo, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios, que tú tengas una vida espiritual sana y que también tengas un cuerpo sano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, ¿cómo? Podremos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Y el Espíritu Santo y la oración, no solo vivir una vida sin sentido. Amén. Podremos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, el Espíritu Santo y la oración. 3 cosas importantes que nos ayudarán a conocer más la voluntad de Dios. Amén. Repito otra vez. Podremos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, el Espíritu Santo y la oración. No solo vivir una vida sin sentido. La gente, mucho creyente vive una vida sin sentido. ¿Cuál sería esa forma de vivir sin sentido?
cuando no conocemos lo que la Biblia dice a través de lo que Él quiere para nosotros. Si podemos ser creyentes sin tener una vida sin sentido, sí. Por eso es importante que tengamos que la palabra y que el Espíritu Santo esté guiándonos y en oración conocer cada día más la voluntad de Dios para nuestras vidas. Le da sentido a nuestra vida. Le da una razón y podemos entender por qué vivo, por qué Dios me rescató, para qué Dios me rescató y cuál es lo que quiere Dios que yo haga para Él. Entonces, cuando hay ese entendimiento, tu vida cobra un sentido. Amén. Tu vida cobra sentido. Romanos capítulo 12:2, ahí lo tiene usted. No se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual, sino transformados mediante la renovación de su mente. Para que yo pueda conocer la voluntad de Dios, necesito ser renovado en mi mente. Mi mente necesita ser renovada para conocer la voluntad de Dios. Mi mente necesita ser renovada para conocer la voluntad de Dios. Si por años sigues haciendo lo mismo, pensando lo mismo, aun cuando ya veniste al Señor, haciendo lo mismo, actuando igual, no ha habido una renovación de tu mente. Necesita ser renovada la mente de nosotros constantemente para dejar lo que en el mundo hacíamos continuamente. ¿Aló? Si no es renovada nuestra mente, seguiremos haciendo lo mismo, actuando igual y hablando igual, sin hacer completamente la voluntad de Dios. La única manera para que yo pueda hacer su voluntad y pueda conocer su voluntad es renovando mi mente. Si la mente no es renovada, no podremos hacer por completo la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice la palabra aquí. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán, o sea, ¿cómo yo voy a poder comprobar? Si mi mente es renovada. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si mi mente se renueva, entonces yo conoceré por completo la voluntad de Dios. La iré entendiendo, la iré aprendiendo. ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Amén. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces, cuando usted se pregunta hoy, puede decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hoy va a aprender parte de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es siempre agradable para usted y para mí. Amén. La voluntad de Dios es liberarnos del pecado y muerte. Cámbiale ahí la palabra Dios con D mayúscula, si el texto, la cita le puso ahí, porque Dios se escribe con D mayúscula. Póngale, cámbiale ahí. Amén. La voluntad de Dios es liberarnos del pecado y la muerte. Ese es el deseo de Dios. Amén. La voluntad de Dios es liberarnos del pecado y la muerte. Eso es su voluntad. Dice aquí, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, bien importante, ¿cuál es la voluntad de Dios? Liberarnos del pecado y de la muerte. Amén. Esa es su voluntad. Amén. ¿Está entendiendo cuál es la voluntad de Dios? Que es buena, que es agradable, que es perfecta. Amén. Tú y yo no podemos ser libres del pecado y la muerte sin Dios. La única manera para ser libres del pecado y la muerte es a través de Dios. Amén. Bendito es el Señor. Leímos en el texto, dice, yo deseo que seas prosperado como prosperas tu alma. Amén. Quiere decir el Señor que si nuestra vida espiritual está progresando, está prosperando, también nuestra alma debe estar progresando. Amén. Hay personas, mire, le voy a decir algo bien importante. Hay personas que son muy fieles a la iglesia, pero en su vida personal no tienen orden. Hay personas muy fieles a Dios, pero en su vida personal hay un desorden total. Necesitan ordenar todo. Tu vida espiritual como la vida natural tienen que estar ordenadas. Amén. Hay quienes son bien ordenados en su trabajo, en todo, pero en la vida espiritual son un desastre. Y Dios quiere que haya un orden. Amén. Son bien fieles en su trabajo y es bueno. Son bien responsables en su trabajo, es bien bueno.
pero en su vida espiritual está pésima la vida de ellos. Y Dios quiere que sea dice, así como prospera tu alma, también quiero que prospere, ¿verdad? Tu vida espiritual como tu alma. Ambas cosas tienen que ir de la mano. No se puede hacer la voluntad de Dios si no estamos viviendo una vida de orden. Amén. Eso es bien importante. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a seguir aprendiendo más. La segunda cosa que podemos ver aquí dice, que tengas vida eterna para quienes la quieren. Que tengan vida eterna para quienes la quieren. Así es, porque no toda la gente quiere tener vida eterna, aunque todos piensan tener vida eterna. Amén. Dice, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios también? Que tú tengas vida eterna. ¿Aló? La voluntad de Dios es que tú tengas vida eterna. No, usted no está aquí, me está entendiendo. Quiero que usted aprenda y entienda cuál es el amor de Dios tan grande, que Él desea que tú tengas vida eterna. Amén. Él la ofrece la vida eterna, Él la da gratis la vida eterna, pero nosotros decidimos si la tomamos o no. Pero su voluntad es buena. Amén. Gloria a Dios. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es su voluntad. Amén. Tenemos que ser pacientes para poder conocer la voluntad de Dios. Así es. Mientras más buscamos a Dios, vamos aprendiendo. Mire, dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay gente que quiere crecer y avanzar rápidamente, no lo va a hacer si no sigue perseverando. Poco a poco, mientras usted sea persistente, perseverante, usted va a crecer y conocer más la voluntad de Dios. Amén. Hay gente que dice, pastor, ¿cuál sería la voluntad de Dios para mi vida? No te la puedo decir por completo porque la voluntad de Dios es muy extensa. Tiene muchas características la voluntad de Dios. Solamente es irla aprendiendo poco a poco. Amén. Día a día vamos leyendo, vamos aprendiendo la palabra y ella nos va revelando su voluntad. Amén. Para nuestra vida. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Qué es lo que Él ha hecho para nosotros y qué es lo que Dios quiere seguir haciendo con nosotros? Lo vamos aprendiendo a través del tiempo. Amén. Pero yo no puedo esperar que Dios me haga su voluntad en mí si yo no espero recibir de Él. No. Yo no voy a pensar que Dios va a hacer su voluntad en mí si yo no estoy haciendo lo que Dios me dice que haga para recibir lo que Dios tiene para mí y yo pueda cumplir su voluntad. No se puede. Amén. Dios te puede dar todo lo que necesitas para hacer su voluntad, pero si no estás dispuesto a recibirlo, entonces no podremos llevar a cabo su voluntad. Amén. Él quiere que tú tengas vida eterna y seas paciente, pero si no eres paciente, tampoco vas a poder recibir la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios. Tiene que haber paciencia en nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Decía David, ¿verdad? Dios tiene su tiempo, pero necesitamos estar dispuestos siempre para recibir lo que Dios tiene para nosotros y de esa manera ser equipados para hacer su voluntad. ¿Aló? Dando a conocer a otros también el deseo de Dios con nuestra conducta. Mire lo que dice aquí. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de hombres insensatos. Amén. Dando a conocer a otros también el deseo de Dios con nuestra conducta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú seas, una vez repito lo que dije al principio, tú seas un ejemplo a otros para que conozcan a Dios a través de ti. Dígale a que está a su lado, Dios necesita conocer a Dios para ti, a través de ti, perdón. Dios necesita que tú des a conocer a Dios. Dile, Dios necesita que tú des a conocer a Dios. Dígaselo. Tú eres el medio para dar a conocer a Dios. Amén. Por eso necesitamos hacer su voluntad. Si yo hago la voluntad de Dios, yo no voy a dar a conocer a Dios a través de darle de comer a alguien. Nada más, eso no. A través de llevarle ropa y zapatos allá a Tijuana o a Mexicali, eso no, eso es obra social, eso no sirve. La voluntad de Dios la voy a dar a través de mi conducta.
de mi comportamiento personal. Porque el llevar ropa, el llevar zapatos a otros estados, a otros lugares, lo hace también cualquier hijo del diablo. Amén. ¿Sí? Las compañías de aquí llevan para no pagar taxes y dicen damos a los pobres. Eso no funciona. Mi conducta, mi comportamiento, mi perseverancia da a conocer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amén. Que yo pueda caminar en santidad y honestidad delante de Dios. No hay de otra forma. Amén. No hay otra. La gente piensa a veces que pueden dar a conocer a Dios a través de, sí, la caridad, lo que tú das a los demás es bueno, pero más importante es que yo puedo ser un pecador hijo del diablo y ya darle de comer a los homeless y llevar a otro estado o a otra ciudad, a otro país de comer, pero eso no sirve si mi vida no está en orden, si mi vida no está haciendo la voluntad de Dios. No sirve eso. Cualquier cosa que nosotros hagamos sin vivir una vida por completo en honestidad con Dios, no va a servir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando somos temerosos de Dios, conoceremos la voluntad de Dios. Aquí está lo que estoy diciendo. Y sabemos que Dios nos oye, que Dios no oye ¿a qué? ¿Qué dice? Que Dios no oye a los. Recuerde, usted y yo no somos pecadores, pecamos. Pecador es aquel que vive una vida de pecado constante. La persona que vive una vida de constante pecado, que está establecido en su pecado, toda su vida, ese es un pecador. Usted y yo pecamos, es diferente. Nosotros ya no somos pecadores porque Dios nos liberó del pecado. Éramos esclavos del pecado. Amén. Dígale a su lado, tú ya no eres pecador. Sí es. Hay gente que dice, ¿verdad? Nosotros pecamos. Es diferente cuando de repente, como usted que tiene ¿cuánto tiene aseguranza de carro? No todos, bueno, hay que comprarle, ¿eh? Si usted tiene aseguranza de carro, usted no la compra porque quiere un día chocar, ¿verdad que no? No quiere ir a pegarle a alguien, por eso dice, voy a comprarle porque yo sé que le voy a pegar a alguien. ¿Verdad que no? Entonces, eso es lo mismo similar a nosotros. Yo no deseo pecar. Usted no desea pecar. Nadie dijo amén. Bueno, sí desea entonces. Yo no deseo pecar. ¿Usted desea pecar? No, no deseamos pecar. Pero hay accidentes que puede pasar que de repente se me sube la sangre a la cabeza y se me sale una víbora y un alacrán. No en lo personal, gloria a Dios porque no ha pasado eso en mí. Pero puede pasar. O de repente me enojo y digo alguna ofensa sobre alguien. Esos son accidentes que usted peca. No es un pecador. Le sale, la carne de repente le brota. Pero no mantiene ese estilo de vida, es muy diferente. No siempre está haciendo lo mismo, no siempre está hablando lo mismo. Una persona que vive en adulterio o en fornicación todo el tiempo, esa persona es un pecador. Esa persona no está pecando, es un pecador porque está viviendo en esa situación. Amén. Porque cuando Dios está en una persona que, como usted y yo, que fallamos, sentimos rápidamente que estamos mal, ¿cierto? Yo me siento incómodo si algo hago mal. Hay algo que se remueve dentro de mí y le pido perdón a Dios y dejo de hacerlo. Eso es diferente. Pecador, hacer el pecado. Y eso dice así. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno está poniendo las dos personas, si alguno es temeroso, ¿qué es temeroso? Que fallases y dices, wow, Señor, perdóname, la regué, Señor. Siento temor de verte fallado, Señor. Si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad, a ese oye. Hace su voluntad y a ese oye. Amén. ¿Por qué? Porque sabe que él entiende que yo no quería fallarle. Y la voluntad de él dice que él me oye porque sabe que yo estoy arrepentido en mi corazón de lo que hice. Amén. Bien importante entender esto. O sea, somos temerosos de Dios y conoceremos su voluntad. Cuando hay un temor de Dios, yo conozco la voluntad de Dios. Señor,
David pecaba, David no era un pecador, pero conocía la voluntad de Dios. Conocía su voluntad. Amén. Y nosotros podemos conocer la voluntad de Dios si somos temerosos de Dios. El temor a Dios nos ayuda a conocer su voluntad. Amén. No estamos hablando de acusar a nadie, podemos fallarle. Y cuando yo podemos diciendo, ay pastor, Dios, qué permiso que podemos, no. Estoy diciendo que puede pasar en algún momento en nuestra vida llegar a fallarle. Pero lo más importante es que como hay un temor en nosotros, inmediatamente recurrimos a esa sangre preciosa que Jesús derramó por nosotros. Y podemos hacer y decir, Señor, aquí perdóname Dios, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Su sangre nos hace aptos para llevarla a cabo, así es. Su sangre nos hace aptos para llevarla a cabo. Mire lo que dice así, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Amén. La sangre de Cristo nos hace aptos para hacer la voluntad de Dios. Nos limpia constantemente, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Bien importante, haciendo la voluntad de Dios a través de su sangre, usted y yo somos aptos. Amén. Amén. Entonces, por eso lo llevo a este entendimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos podemos preguntar, exactamente, la voluntad es tan extensa, tan grande, que tenemos muchas cosas que hacer para Dios. Amén. Más que aparte de venir a la iglesia, que es una bendición para usted venir a la iglesia, alabar al Señor, hay mucho más que su voluntad. Dije, hay mucho más que su voluntad. Amén. Y dice que su sangre nos hace aptos para hacer su voluntad. Amén. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él quiere, su voluntad de Dios es que tú hagas siempre lo agradable. La voluntad de Dios es que tú siempre hagas lo agradable. Ese es el deseo de Dios para ti, su voluntad. Amén. Seguimos. Mire lo que dice Jeremías 9:11. Otra vez. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles futuro y una esperanza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Declara el Señor, planes de ¿qué? De bendición. Dígale a su lado, Dios tiene planes de bendición para ti. Dígale, Dios tiene planes, declárelo, dígaselo, confiéselo a su familia, a su hermano que está a un lado. Esa es su familia, la que está sentado usted, es su familia de sangre. ¿Sabe que esa es la mejor familia, la de sangre en Cristo, que la familia secular? Sí, porque la sangre de Cristo vale más. ¿Aló? La sangre de Cristo vale más. Y si su hermano en lo secular tiene la sangre de Cristo, pues obviamente vale doble, ¿verdad? Pero su hermano en Cristo es su hermano, su familia. Amén. Y dice, yo sé los planes que tengo para... Declara al Señor, planes de bienestar y no de calamidad. ¡Wow! Qué hermoso saber que Dios tiene planes de bendición para tu vida. Amén. Si tú entiendes claramente lo que yo estoy diciendo, entonces tú sabrás que siempre Dios deseará cada que tú te levantas que te vaya bien. Cada que tú te despiertas entenderás que Dios quiere que tú seas bendecido. Cada que tú te levantas, el plan de Dios es que tú estés sano. Son planes de bien. Amén. Él quiere que tú tengas paz. Cada mañana que te levantes, el plan de Dios es que tú tengas paz y gozo. Amén. Si no lo tienes es porque no entiendes que ese es el plan de Dios. Pero el plan de Dios es que tú tengas alegría y gozo. Porque dice planes de bien. Amén. Y bienestar. Un futuro lleno de bienestar. La única manera que tu futuro esté roto es porque realmente no has entendido los planes de Dios. Pero el plan de Dios es que tu futuro sea de bienestar. ¿Cuál es tu futuro? Mañana. No es de aquí a 10 años, 20 años. Mañana es tu futuro. Y Dios quiere que tu futuro esté de bienestar mañana. Amén. Entonces, ¿está entendiendo cuáles son los planes de Dios? Hay de repente dice, no, es que los planes, a lo mejor Él quiere que yo sea un evangelista a nivel mundial. No, primero aprende los planes de Dios para tu vida personal aquí, en la tierra, lo que estás, donde estás.
Amén. Si tu vida no está ordenada, si tu vida no está bien, ¿qué andas pensando andar en otro lugar, en otro país? Primero ordena tu vida. Primero corrige tu vida. Dios quiere que mi vida esté bien. Una vez que yo entienda, entonces voy a entender los planes. Jerusalén, Samaria y al último de la tierra. Primero es que mi casa, mi vida, mi persona es la que tiene que estar bien. Amén. Mi vida tiene que estar ordenada primero. Y esos son los planes de Dios. Cuando estamos bien, entonces yo puedo entender que hay planes fuera de mí para mi Dios. Pero mientras no. Amén. Pablo no fue enviado hasta mucho después que ordenó su vida, ¿cierto? Dios no le dijo, ya me conociste, ya vete a predicar. No, pasaron varios años antes de que fuera enviado Pablo a predicar el evangelio. Empezó, primero ordenó sus pensamientos, ordenó su entendimiento, ordenó su relación con Dios, que pensaba que estaba muy bien, ¿verdad que sí? Pablo pensaba que estaba perfectamente con Dios y se dio cuenta que nada de lo que él hacía era para Dios. Y después conoció los planes de Dios para hacerlos fuera de aquel lugar donde él había conocido a Dios. Amén. Bien importante. Mis planes no solamente para ustedes son solamente yo lo sé, dice. Mis planes para ustedes solamente de otra versión. Solo yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Amén. El otro que leímos, ¿verdad? Dice, el que leyó nueva versión o lenguaje actual, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, y para darles un futuro y una esperanza. Amén. Las dos versiones que le puse. Lo que tenemos que saber es que sus planes de Él hay un llamado para todos sus hijos. Amén. Lo que tenemos que saber es que en sus planes de Él hay un llamado para todos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Gloria a Dios. Entonces Dios tiene planes para sus hijos. Segunda de Pedro 1:10 dice así: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía en asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Esfuércense. El plan de Dios es que usted se esfuerce cada día más para asegurar el llamado. Mire, asegurar el llamado. ¿Cuántos llamados hay aquí? Le di una predicación. Dios lo llamó a usted a ser salvo. Dios lo llamó a usted a ser santo. Dios lo llamó a usted a ser justificado. Amén. Los planes de Dios es eso. Seguimos. Dice, esfuércese todavía en asegurarse del llamado de Dios. ¿Quién los eligió? ¿Quién lo eligió a usted? ¿Quién lo eligió a usted? El pastor fue el que le dijo, mire hermano, usted va a ser hermano de hoy en día. De hoy en adelante usted va a ser hermano. No, Dios lo llamó para que usted sea su hijo. Amén. Si hacen estas cosas, ¿qué dice? Note, la voluntad de Dios. Si haces la voluntad de Dios, tú y yo no vamos a ¿qué? Amén. ¿Y qué? ¿Usted cree que Dios se equivoca en esta palabra? Dice, no caerás jamás. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué es que caen? Entonces la palabra no tiene poder. La palabra no tiene esa capacidad. Entonces, esa es mi interrogativa, sería en ese aspecto. La interrogativa sería, si Él dice así, si hacen estas cosas, no caerán jamás. ¿Cuál es lo que dice aquí? Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado, que Dios fue quien los eligió. Por eso lo estoy llevando a ese entendimiento. Si yo entiendo la voluntad de Dios, si yo aprendo a reconocer la voluntad de Dios en mi vida y la empiezo a practicar cada día, entonces se va a cumplir lo que dice aquí para mí. Se va a cumplir lo que dice aquí para mí. ¿Por qué no se cumple en todos? Porque no están entendiendo cuál es su voluntad. Y una de parte de su voluntad dice, esfuércense. Debe de haber un esfuerzo continuo en el llamado de Dios. Mi vida debe ser esforzándose a ser agradable para Dios cada día. Esa es la voluntad de Dios.
Y si hay un esfuerzo en tu vida, entonces se cumple la otra parte después del punto. Dice, si hacen estas cosas, recuerde que hay que poner los puntos y comas. La gramática es importante para entender lo que dice. Si hacen estas cosas, no caerán. Mi pregunta es, ¿por qué caen? La palabra no tendrá poder. ¿Por qué sucede? O sea, porque no hay un esfuerzo. La voluntad de Dios es que tú y yo nos esforcemos. El Señor le dice algo importante a Josué. Esfuérzate. Mi pregunta, David, ¿Josué era valiente, sí o no? Pero ¿por qué le dijo el Señor 2 veces o 3 si no me equivoco? ¿Por qué? ¿Por qué le dice el Señor eso? Porque viene y le repite eso. ¿Por qué viene el Señor a decirle, a repetirle, cuando ese hombre caminó, escuche bien, caminó con Moisés mucho tiempo, era de hecho un guerrero, ¿cierto o no? Sabía pelear, había peleado mientras le levantaban los brazos, él peleaba, ¿sí o no? Esfuérzate y sé valiente. ¿Era valiente, sí o no? Lo que le está diciendo, y él lo repite al final de sus últimos días, pero que ahorita lo voy a llevar a eso. Esfuérzate y sé valiente, le está diciendo, mantén esa perseverancia en seguirme creyendo y obedeciendo a mí. A eso se refiere. No porque no fuera miedoso. Él no fue miedoso porque él vino a traer él fue el que recibe las noticias de conquistar, el que trae una de las noticias para conquistar Jericó. Él no vino con un pensamiento de miedo. Lo que Dios le está diciendo es, sigue obedeciéndome y creyéndome a mí. Esfuérzate en seguir obedeciéndome a mí. Si tú te esfuerzas, tú vas a poder. Y mire, le repite, y esto que has aprendido, se guarda en tu corazón, para que todo lo que hagas prospere. Eso funciona, y eso se pasa, lo que aquí voy a usar ese texto que dijo, si haces estas cosas, no caerás jamás. ¿Me está entendiendo? Qué importante es la palabra. Por eso ahora la pregunta sería, ¿por qué es que caen? La voluntad de Dios es eso. Si mantenemos esta que es la voluntad de Dios, vamos a poder caminar una vida estable espiritualmente. Amén. Una vida estable espiritualmente. Repito. Dice, y se les abrirán de par en par las puertas del reino. Aleluya, amén. Se abrirán las puertas de par en par del reino. Amén. Cuando tú eres una persona esforzada, las puertas se abren, tú no tienes que empujarlas. Hay gente empujando las puertas para entrar al reino. Hay gente empujando las puertas. Las puertas se tienen que abrir solas cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios. Dice así, y dice, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Usted y yo no tenemos que andar empujando puertas. Se van a abrir porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Se van a abrir porque estás haciendo la voluntad de Dios. Caminas esforzándote en hacer la voluntad de Dios y las puertas se abren solas. No estoy hablando específicamente ahorita de la salvación. Estoy hablando de las bendiciones que pueden venir a tu vida sin necesidad de que tú las empujes. La voluntad de Dios es que tú, amén, te esfuerces. Dígale a su lado, hay que esforzarnos. Dígale, hay que esforzarnos. Amén. La guianza del Espíritu Santo nos abrirá camino para cumplirla. ¿Cómo yo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Amén. Enséñame a hacer tu voluntad. Cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios es porque el Espíritu Santo dejó de hablarnos. Cuando el Espíritu Santo deja de hablarnos, dejamos de hacer la voluntad de Dios. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Necesita pedirle al Espíritu Santo que siempre lo guíe. Una de las cosas importantes para hacer su voluntad es que el Espíritu Santo lo podamos escuchar.
Amén. Que yo pueda escuchar al Espíritu Santo, para que entonces, mire lo que dice, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Hay obstáculos que no necesitas cruzar, pero los vas a cruzar porque no has pedido la guianza al Espíritu Santo. Hay obstáculos que no necesitas pasar, pero si no buscas la guianza del Espíritu Santo, tendrás que enfrentar obstáculos que no tenías que enfrentar. Y la voluntad de Dios, cuando nosotros guiamos la voluntad de Dios, Él nos va a guiar por lugares fáciles para nosotros y que podremos vencer. Cuando Israel sale de Egipto, lo primero que Dios hace es guiar a su pueblo de la manera correcta. Y le dice, no pasen por Moab, porque si pasan por Moab van a desistir de seguirme. Así que lo envía por otro camino, para evitar un obstáculo que no tenía que pasar en ese momento. Y sabía que si el pueblo con el que se iba a enfrentar hacía guerra contra ellos, Israel iba a ser vencido. O iba a tener más desánimo del que tuvo de todas maneras los 40 años. Entonces Dios decide enviarlos por otro camino. Por eso cuando buscamos la guianza de Dios y de su Espíritu, haremos la voluntad de Dios correctamente. Amén. El Espíritu Santo nunca te va a enseñar a hacer algo incorrecto conforme a su voluntad. Amén. Cuando alguien me dice, no, es que Dios quien me dijo hacer esto, y necesitaríamos estudiar mucho y tener un poquito de estudio teológico aquí para poder entender lo que me está diciendo. ¿Verdad? Cuando alguien me dice, no, es que Dios fue quien me puso a hacer esto. La voluntad de Dios tiene que ir pegada a la Biblia, casi. ¿Verdad? Todo lo que yo hago necesita estar dentro del parámetro bíblico. Amén. Así que no soy muy fácil de convencer en ese punto yo. Me pueden decir, todo el mundo, muchos me pueden decir eso, pero que yo crea, a lo mejor ni les va a importar si creo o no, pero que yo me coma esa parte, para mí no, ¿verdad? Porque yo sé que entiendo lo que la Biblia nos enseña acerca de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad de Dios? Amén. Y mi experiencia obviamente tiene mucho que ver también. Seguimos. Entonces, bien importante que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guíe en todo. Porque ¿cuántos quieren pasar muchos obstáculos en su vida? Nadie, ¿verdad? Qué bueno que sí entendieron. No, nadie dijo levantamiento, dijo amén. Amén. Qué bueno. Entonces, Dios nos va a librar si somos guiados por el Espíritu, a hacer su voluntad. Y su voluntad no es que usted estés tropezando. Su voluntad no es que estés cayendo a cada rato. Su voluntad no es que estés a cada rato resbalándote. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te mantengas firme, que seas bendecido, como lo acabamos de leer en el libro de Tercera de Juan. Deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, Él no va a permitir que tú resbales. ¿Aló? Esa es su voluntad. Deuteronomio dice, sigan por el camino, aquí voy otra vez, repito, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Dios se ha trazado un camino para cada uno de nosotros. Ya lo ha trazado. Amén. Y dice, para que vivan, escuche bien, prosperen y disfruten larga vida en la tierra que van a poseer. Aleluya. Amén. Repito de nuevo, sigan por el camino que el Señor Dios su Dios le ha trazado. O sea, si lee otra versión dice su voluntad. Dice, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra. Mire, ¿se da cuenta cuál es el deseo de Dios? Si alguien sufre, si alguien pasa, es porque no está haciendo la voluntad de Dios. Porque yo no puedo entender que Dios permita que tú te resbales, que tú caigas, que tú falles. Ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que tú seas bien bendecido. Dios quiere que tú camines por el camino que ha trazado el Señor. Y si tú lo haces
El camino que Dios ha trazado para ti, Él sabe que tú vas a poderlo librar. Porque Él lo trazó para ti. ¿Aló? Amén. Deuteronomio 5:33, ahí lo tiene. Siguiente cosa, ser agradecido siempre por todo. Dios quiere, es parte de su voluntad, que es lo que estamos aprendiendo hoy. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es su voluntad? Diga conmigo, ser agradecido. Diga conmigo, ser agradecido. Siempre debe de haber un agradecimiento de nosotros de parte nuestra por Dios, en todo y para todo. Amén. Ser agradecido siempre. Amén. Sean las cosas no tan buenas o buenas, decía mi esposa al principio, pero siempre dar gracias a Dios, porque tú eres su hijo, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Sirviendo a Dios con sinceridad, sin buscar agradar al hombre. Mire lo que dice aquí. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti es, cuando tú sirves, debes de hacerlo siempre para. Cuando tú sirves, debe ser para quién. Cuando tú sirves, esa es la voluntad de Dios. Cuando tú sirves en la obra de Dios, tú lo haces para Dios. ¿Cierto? Amén. La gente que quiere hacerlo o servir a Dios o servir a la iglesia para agradarme a mí, ya están mal. Ya la regaron. Ya estuvieron mal. Ya se perdieron y dejaron todo. Cuando se sirve en este lugar es para, y cuando se busca agradar a Dios, esa es su voluntad. Amén. Escúcheme bien, para quienes sirven, quienes quieran servir, todo lo que es, dice, sirviendo a Dios con sinceridad sin buscar agradar al hombre. La voluntad de Dios es que tú siempre que sirvas sea para Dios. Amén. ¿Sabe? Por eso la gente que deja de servir o hacer algo es porque dejó de servir a Dios y empezó a servir al hombre. Muy sencillo. Alguien puede decir, no, pastor, tengo 35 años sirviendo a Dios y no me he apartado ni he dejado de hacer las cosas para Dios por el simple hecho, porque mi mirada nunca ha sido puesta en el hombre. Tengo sirviendo a Dios desde el barrer el piso, lavar baños, estar en alabanza y hoy predicando y sigo sirviendo y no hay nada que me ha impedido. Porque yo no lo hago para agradarlos a ustedes. De ninguna manera yo busco agradarlos a ustedes. Yo busco agradar a Dios. Esa es siempre mi meta. Y por eso me he mantenido. Si no, ya anduviera yo por allá patinando por todos lados ahorita. Amén. Corriendo de un lado para otro y hasta que a ver dónde voy a agradar a Dios, dónde. Amén. Servir siempre he entendido que lo que hago es para Dios. Que si yo le oro por usted, siempre es porque Dios se agrada de eso. Si yo hago algo para usted, es porque para Dios. Y eso me quita el entendimiento, me quita la cara de ustedes para mirar solamente a Dios. Eso es así de sencillo. Esa es la manera de servir a Dios. Amén. Si alguien me dice otra cosa, todo lo que me puedan exponer, excusas, lo que quieran, no me sirve a mí. Amén. Porque yo lo he entendido claramente. Sirviendo a Dios con sinceridad. Hay una sinceridad de lo que yo hago para Dios. Amén. Por eso le dije, esta mañana venía bien medio adolorido del básquetbol y fútbol y todo lo demás, ¿verdad? Que los jóvenes me estaban casi encimándose de mí ahí por el básquet. Pero pude soportar y dije, no voy a ir a predicar, pero me acordé que soy el pastor, tenía que venir. Amén. Y aquí estamos sirviendo al Señor. Amén. A mis 70 años todavía pude correr. Hasta yo y Juanito andábamos en el voleibol, ¿verdad, Juanito? No, hombre, Juanito estaba tremendo pegándole al balón ahí al voleibol. Se miró ahí que parecía que tenía 20 años. Amén. Gloria a Dios. Y podemos disfrutar eso, amén. Ver que cuando servimos a Dios, Dios nos renueva nuestras vidas, nos fortalece. Amén. Gloria a Dios. La voluntad específica de Dios para cada persona. Aquí entran las cosas como la elección de la carrera profesional,
con quién nos casaremos y otras decisiones personales importantes. Voy a repetir, voluntad específica de Dios para cada persona. Aquí es, cuando hay una voluntad es siempre saber Dios que la voluntad de Dios es que te cases con alguien correcto. Amén. Nada tiene que ver la voluntad de Dios a excepción de algo que voy a enseñarles ahorita. No, tenemos mucho tiempo. Aquí entran cosas como la elección de la carrera profesional, con quién nos casaremos y otras decisiones personales importantes. Dios anhela participar en las decisiones que tomamos. Amén. Él sabe lo que es mejor para nosotros y desea guiarnos. Lo que yo puse es algo que es mi pensamiento, ¿ok? Pero lo demás está ahí. Él sabe lo que es mejor para nosotros y desea guiarnos. Amén. La voluntad específica de Dios para cada persona. Hacer la voluntad de Dios es seguir a Jesús y tratar de vivir una vida que refleje su amor y su carácter. Ese debe ser nuestro objetivo. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, lo amamos a Él con todo nuestro corazón, alma y mente y fuerza. Amén. Hay un deseo cuando vivimos en la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué es importante hacerla? Cuando yo busco a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad mía para yo ir o comprar una casa, comprar un carro? Estoy hablando en el aspecto personal. ¿Es tu voluntad, Señor? ¿Es tu tiempo? Que yo tenga que yo voy a agarrar esto que voy a hacer. ¿Es tu voluntad que yo me case con este hombre o con esta mujer? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo me mueva de casa o de ciudad? Esas son la voluntad, pero eso es algo que tengo que pedirle a Dios siempre. Amén. No le voy a pedir la voluntad de Dios si es bañarse o comer, no, eso no tiene nada que ver. Cosas que trascienden, que afectan o que pueden interferir en tu relación con Dios. ¿Cómo puede interferir esa situación? Si tú agarras algo, compras algo que no es la voluntad de Dios, vas a terminar, escucha bien lo que te voy a decir, vas a terminar agotado y sin darle el tiempo a Dios por razón de estar pagando algo que Dios nunca te dijo que compraras. Y obviamente, como no buscaste la voluntad de Dios en eso que compraste, que adquiriste, vas a querer pagarlo ¿cómo? Lo más pronto, o vas a tener que usar 2, 3 trabajos, y eso te va a quitar el tiempo para buscar a Dios, ¿cierto? Por eso es importante buscar la voluntad de Dios. Amén. El buscar la voluntad de Dios te va a ayudar a comprar, a adquirir lo más correcto, lo adecuado. Amén. Así es. Porque está diciendo, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos que bendecidos espiritualmente, pero también nuestra alma. ¿Aló? Entonces, ¿cómo yo voy a saber la voluntad de Dios? Busque la guianza del Espíritu Santo. No haga nada, no compre nada sin antes buscar a Dios. No importa, a veces aunque usted tenga todo el dinero del banco para comprar lo que quiera, no importa. Busque la voluntad de Dios. A pesar de lo que dijimos ahí, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a dirigir y te va a decir no. Se lo digo por experiencia, nosotros hemos aprendido hasta el día de hoy a pedirle la guianza a Dios, a hacer la voluntad de Dios en eso. Ha habido, mire, le voy a decir algo, cuando yo empecé el ministerio de esta iglesia, lo primero que vinieron 2 personas de la denominación mía algunos ya lo saben, me ofrecieron una iglesia para ir a Hawái. Ahorita estuviera bailando hula hula ya. Y otra cerca de San Francisco. Me pagaban salario y me daban casa. Mi pregunta, ¿esa era la voluntad de Dios? No, pero la gente no entiende eso. Cuando aprendemos a entender eso, entonces yo no voy a hacer lo que yo pienso que está bonito y agradable para mí, sino lo que Dios dice que yo debo de hacer. Amén. ¿Serio? Me ofrecieron todo. Me ofrecieron la mudanza para llevarme mis cosas para allá, mi casa, salario. Así que yo podría ser el pastor asalariado que solamente va y predica y si no vienen a la iglesia no importa, no vengan, me dan mi salario y todo. Los pastores asalariados son así. Puede usted venir o no venir y no le da igual. Pero esa no era la voluntad de Dios.
Esa no era la voluntad de Dios, era que yo levantara esta obra, Centro de Alabanza Emanuel aquí. ¿Aló? ¿Se da cuenta qué es ser la voluntad de Dios? Alguien me dijo, pastor, ¿por qué no ofreces? No, hubiera aceptado, ¿no? Irte para allá, ¿verdad? Hubiera sido, ¿no? Y no, pues humanamente estaría bien. Humanamente. Pero no sé qué pasaría con el ministerio de mis hijos, de mío, y con el suyo que está sirviendo. Amén. Pero necesitamos mucho más allá conocer a Dios para hacer este tipo de decisiones. Amén. Dos lugares que me ofrecieron. Y todavía después, un tiempo, necesitaban un pastor hispano en otra área, donde el edificio estaba vacío y yo podía haber ido. Tampoco acepté eso. Porque Dios me llamó a un lugar y yo quería quiero hacer y eso lo decidimos mi esposa y yo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estar aquí. Y eso estamos haciendo. Con errores, con fallas, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Sin ser perfectos, no somos perfectos, tenemos imperfecciones todavía. Pero algo estoy seguro es que Dios nos llamó a este lugar. Dios nos puso en este lugar. Y estamos haciendo la voluntad de Dios. Con nuestras fallas, porque tenemos fallas. Con nuestras carencias, porque tenemos carencias. No somos pastores perfectos, ni superpastores, ni los mejores. Pero con todo y eso estamos en el lugar donde Dios nos dijo. Y eso a mí me tiene fortalecido y sano. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Eso es bien importante. La voluntad específica de Dios. Eso se llama ministerio. Eso es para el ministerio. Alguien me dijo, bien importante confesión, ¿eso Dios te llamó a hacer? Si Dios te mandó a ir a esos lugares, cuando me dijeron eso, entendí claramente. No necesité mucho pensar ni mucho orar. Con la palabra que me dijeron, si Dios te mandó eso, entonces vete. Dije, no, aquí Dios me trajo, aquí Dios me dijo que lo levantara y aquí voy a empezar. Y lo entendimos. De verdad, muchas voces vinieron, acepta, mira, te están pagando, te van a dar casa. Ni siquiera iba a comprar casa, me iban a dar casa. Te van a dar salario, tu salario. Y ese suena bonito. ¿Cuánto suena? ¿Sí o no suena bonito? ¿A poco no? Lindo suena que digan eso, ¿ah? Pero dije, esa no es la voluntad de Dios. No quiero hacer lo que yo quiero, sino la voluntad de Dios. Por eso me tiene aquí ahora como su pastor. Amén. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, bien importante entender eso. Hacer la voluntad de seguir a Jesús y tratar de vivir una vida que refleje su amor y su carácter. Amén. Entonces, bien importante, hermanos, que podamos decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Para el ministerio, para hacer algo que usted tenga que moverse a un ministerio a través de su pastor. No hay otra manera que usted haga algo sin su pastor. Ministerialmente, bíblicamente. Yo soy bíblico, yo no ando en sentimientos, ni pensamientos, ni cosquillas en el corazón. Bíblicamente, esta es mi base, la Biblia. Para hacer algo en el ministerio es bíblico. Amén. Bíblico, yo soy bíblico, más que sentimientos. Así que eso es, para su vida personal es usted quien tiene que orar. Para su vida personal, de lo que quiere comprar, de lo que quiere adquirir, el moverse a una casa, el comprar una casa, ¿verdad? El casarse con alguien o casarse con quien sea, eso es algo personal que usted sí tiene que buscar la guianza. En eso usted sí tiene que buscar la guianza. En su vida ministerial, hay quien le dirige y es el pastor, el ministerio de aquí. Quien le da dirección de lo que debe hacer y cómo debe de hacerlo. Amén. Bíblicamente, ya se lo dije. Amén. Así que eso es algo bien importante. ¿Cuál es la voluntad? Hacer la voluntad de Dios. Esto quiere decir que para conocer la voluntad de Dios debemos tener un cambio de mentalidad. Amén. Si no cambiamos nuestra mentalidad, no podremos entender la voluntad de Dios. ¿Y cómo se renueva mi mente? Cada día leyendo la palabra, estudiando la palabra, buscando la guianza en oración de Dios. Amén. Y venir a la iglesia para ir aprendiendo cada día más. Amén. Ese es como cambia mi mentalidad. Amén.
En lugar que de dejarnos llevar por lo que dice el mundo o nuestros sentimientos, debemos de ser intencionales en buscar lo que Dios desea que hagamos en cada situación específica. Ese es mi pensamiento. Repito, en lugar de dejarnos llevar por lo que dice el mundo y mis sentimientos, porque esos sentimientos, híjole, los sentimientos son bien traicioneros. Y si no están sujetos a Dios, dice, yo siento, y yo siento. ¿Verdad? El yo siento traiciona a todos, ¿verdad? Dejarse llevar, cuando nos dejamos llevar por la voluntad de Dios es más. Debemos ser intencionales en buscar lo que Dios desea que hagamos en cada situación específica. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos, ¿qué? Bendecidos. Bendecidos. Dígale a su lado, Dios quiere que tú seas bendecido. Amén. La semana pasada hablé sobre eso. Pero más que nada, la voluntad de Dios es de bien para bien y no para mal tuyo. Amén. Así que todo lo que Dios te manda hacer en tu vida personal y en tu vida espiritual, entonces es bueno de parte de Dios. Amén. Nada te va a hacer daño. Póngase de pie en esta hora y dígale, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad. Porque tú deseas, Señor, que yo viva en tu voluntad. Y cierre sus ojos ahí donde está y le diga al Señor, necesito aprender a conocer tu voluntad, Señor. Hay muchas personas teniendo muchos años en el Evangelio, pero no conocen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es tan grande en muchas áreas que necesitamos irla conociendo. Cierre sus ojos ahí donde está y le diga al Señor esta tarde, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Enséñame a caminar en tu voluntad, en mi vida personal, en mi vida espiritual, en mi familia, en las áreas que necesito yo aprender, Dios. Enséñame, Dios. Enséñame, Señor. Enséñame, Dios. Cierre sus ojos. Dígale al Señor, aquí está. Así es. Sí, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, Dios. Dispuestos estamos. Así es, Dios. Descubra en su vida cuál es la voluntad de Dios. Búsquela. La palabra tiene tanto que enseñarnos en su voluntad. Él está ahí Él quiere que tú seas bendecido, bendecida. Todo lo que Él quiere que tú hagas para Él es de bien para ti. No importa qué tan difícil parezca, de todas maneras te beneficias, te bendice. Dile, Señor, aquí estoy. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, aquí está. Haz tu voluntad en mí, Señor. Haz tu voluntad en mí, Señor. Dígaselo. Haz tu voluntad en mí, Señor. No lo que yo siento, no lo que yo pienso, sobre todo si mi mente no ha sido todavía transformada por completo, sino lo que tu palabra dice, Señor. Hazme entender tu palabra, Señor. Así es. Tu palabra es la que me va a enseñar, Señor, cada día a hacer tu voluntad. Así es, dígale. Aquí está mi vida, Dios. Así es. Dispuestos estamos, Señor. Así es. Gracias, Dios. Dile al Señor, dile al Señor. He pensado que estoy caminando en tu voluntad, Dios. Pero yo necesito caminar verdaderamente en tu voluntad, Dios. Así es. Señal de rendir. Cuando tú te rindes a Dios, entonces la voluntad de Dios empieza a obrar en ti. En la rendición. Rendirte es el yo pienso, el yo quiero, el deseo. Cuando rindes eso, tu voluntad, Dios empieza a obrar en ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Así es, Dios.
Ayúdanos. Así es, Dios. Oh, mi Dios, Dios de la gloria. Levanta, así es. De bendición. Rendirnos a ti, Dios. Sí, Señor. Y Señor. Así es. Sí, mi Dios. Oh, queremos hacer tu voluntad, Dios. Sí, Señor. Para caminar, Dios, en esa santidad, Dios, porque la única manera de poder caminar sin caer, Dios, es caminando en tu voluntad, Dios. Así es. Oh, Dios de la gloria. Vamos, iglesia, díselo. Aquí está mi vida para caminar en tu voluntad, Dios. No la mía. No mi voluntad, sino la tuya, Dios. No mis deseos, sino tus deseos, Dios. No mis gustos, sino los gustos tuyos, Señor. Yo quiero caminar conforme a tu voluntad, Dios. Oh, maravilloso Dios. Aquí estamos, Señor. Enséñanos. Sigue hablando a nuestra vida. Sigue hablando a nuestro corazón, Señor. Cambia todo lo y moldea todo lo que todavía estorba en mí para hacer tu voluntad, Dios. Todo lo que todavía se resiste para yo hacer tu voluntad, cámbialo en mí, Dios. Quita toda resistencia en mi corazón para que yo pueda hacer por completo tu voluntad, Dios. Gracias, Dios, en esta hora. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tus hijos que hoy están aquí, Dios. Que hoy aprendimos, Dios, cómo se camina en tu voluntad. Y no lo aprendimos en totalidad, Señor, pero parte de lo que tú quieres, Dios. Pero lo que sí aprendimos, cuál es tu voluntad para con nosotros. Y es bendecirnos. Y es tienes planes de bien y no de mal, Señor. Y tú quieres que prosperemos en nuestra vida como prospera nuestra alma, Señor. Gracias por eso, Señor. Que tu voluntad es perfecta, buena, agradable. Y que no hay nada malo detrás de ella, Señor. Gracias. Yo oro por tu iglesia creyendo, Señor, que camina en tu voluntad. Yo oro por tu iglesia, Señor, que hay un esfuerzo, Dios. Y oro, Señor, por quienes se conectaron por este medio también, Señor, para que puedan buscar siempre la voluntad de Dios. Siempre en todo, en su vida espiritual, en su vida secular, en su vida familiar, busquen la voluntad de Dios. Y que Dios bendiga a quienes se conectaron por este medio y que la paz de Dios sea con ellos. Si tu iglesia que está aquí, Señor, Dios, de igual manera, Padre, busquen la voluntad tuya, Señor, siempre. Que tu Espíritu Santo sea siempre el medio que les dé y nos dé la guianza para hacer tu voluntad, Señor. Porque Él conoce todo, Dios. Espíritu Santo, guía a tu pueblo siempre para hacer la voluntad tuya, Señor. En todo y para todo, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde. Bendigo a tu pueblo, Señor. Y declaro paz y sanidad sobre cada uno. Reprendo todo lo que el diablo ha querido levantarse contra la vida de la iglesia, de las familias, en el nombre de Jesús. Derribamos todo argumento del diablo en el nombre de Jesús. Y declaro paz, declaro sanidad sobre tu pueblo, Señor. Declaro libertad y toda cadena es derribada en el nombre de Jesús. Toda cadena que quiera, Señor, atar sus vidas, que quiera esclavizar sus vidas, que quiera cautivar sus vidas, en el nombre de Jesús. Derribamos todo argumento del diablo y declaramos libertad en las mentes y corazón de tu pueblo, Señor, en esta hora, Padre. Declaro tu sanidad sobre el cuerpo de tu pueblo, Señor. Reprendo toda enfermedad, cual sea el nombre de la enfermedad que toque su corazón. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo declaro la sanidad, Señor, en cada cuerpo que está aquí, Señor, en cada persona que está aquí, Señor, que es tus hijos, tu pueblo, Dios. Yo declaro esa paz, pues tu palabra lo dice. Deseo que seas prosperado como tu alma lo es. Y yo quiero también, como tu palabra, Señor, dice,
que ellos sean prosperados en su vida, que sea prosperada su salud, que sea prosperada su familia, que sea prosperado su hogar, Dios de la gloria, que haya sanidad total en tu pueblo, Dios. Yo lo deseo, Padre, y yo lo hablo sobre tu pueblo, Señor. Gracias, oramos por mi hermana, Señor, Alma, Dios. Bendícela, fortalécela donde está con su hijo, ahí en el hospital, Dios. Guarda a su hijo, Dios. Hazte presente en ese cuerpo, Dios. Y que la gente pueda glorificarte a través, Señor, de la sanidad de este varón, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Dios, por favor, Dios. Que sea glorificado, glorifícate, Señor, para que también él pueda darse cuenta que lo que su mamá, Señor, habla y cree es verdad, Dios. Glorifícate en ese cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos. Gracias, Señor. Y lleva a tu pueblo de regreso a casa con bien, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Recuerde, dile un aplauso fuerte al Señor, se lo va a dar. Aleluya. Recuerde, tenemos junta de planeación para el